el episodio 63 de Yalsap, que aparece ante el público con su nuevo episodio todos los viernes por la noche, el 22 de marzo, la decisión de matrimonio de Alice y Atice y la posterior ceremonia de solicitud de Haron Huella. Aquí están los eventos que tuvieron lugar en la serie de televisión Yalsap. En la serie cabe destacar que Atice y Alice dieron el primer paso hacia el matrimonio. En el último episodio de Yalsap, Ferit y Seyran bajaron juntos las escaleras y entraron al pasillo de la mano. Si bien la pareja dijo que habían resuelto sus problemas, Alice Coran dijo, de hecho, tengo algo que decirles a todos. Dicho. Luego, tomando la mano de Atus, Alice Aga dijo, no voy a hablar durante mucho tiempo para explicar esto, nunca me han cuestionado mis decisiones. Decidimos ser Yar y Yarin con Atice. Nos casaremos tan pronto como posible. Alice Aga, que estaba enojada por las reacciones de Ifakat, Nuket y Orhan, dijo, esta casa es mía, te ofrezco esta vida. ¿Depende de ti cuestionar mis decisiones? Puedo compartir esta vida con quien quiera, yo puedo poner lo que quiera. Acto seguido, Ferit, junto con Seyran, envió a su abuelo y a Atus al jardín. ¿Hacéis esto porque estamos viviendo algo bueno? A todos los presentes en la sala. Reaccionó. Hablando con Seyran en el jardín, Alice Aga dijo que Orhan era su vida, y luego afirmó que olvidaría todo lo que le hizo a Seyran. Alice Coran, quien le hizo besarle la mano, advirtió a Seyran que conociera su lugar. Ferit salió y se ofreció a salir a divertirnos juntos. Ferit llevó a su abuelo, a Atus y a Seyran al parque. Suna, que no sabía qué hacer con la noticia de que su tía Atus se casaba, acudió a la adivina para pedirle cuentas. Al explicar que lo que dijo no se hizo realidad, Suna dijo que no sabía qué hacer. Acto seguido, la adivina aconsejó, evita el matrimonio de la tía Atus. El adivino que llamó a Ifakat declaró que de alguna manera despidió a Suna. También le aconsejó que se deshiciera de Atice. En ese momento, Suna fue con su padre y le dijo que su tía se iba a casar con Alice Aga. Kazn, que se volvió loco con esta noticia, quedó impactado por la llegada de Seyran, Ferit, Atice y Alice Aga. Atice se enfureció cuando Kazn, quien dijo que no consentiría al matrimonio de su tía Atus, se enojó con él. Atus, persiguiendo a Kaz con su bastón, dijo, mañana me entregarás a Alice. En ese momento, Asuman, quien salió con la invitación de su entrenador deportivo, se dirigió a su casa. Doruk le dijo a Asuman que se cambiaría de ropa y colocó una cámara en la habitación. Kaya, que intentó mantener la calma tras la partida de Suna, se sorprendió con el mensaje de Pelin, Serter me está reteniendo por la fuerza, ayúdame. Alice Coran, que regresó a casa después de dejar a Atice, dijo a sus hijos, mañana le pediremos a Atice que se case conmigo. Alice Coran, que estaba molesta por la reacción de Nuket ante la herencia, ordenó a Atice que le diera la parte de su hija y le dijo, ojalá me hubieras dicho desde el principio que esta era la paternidad que esperabas de mí. Los momentos románticos de Seifer. Ferit, que estaba contemplando la vista desde el balcón con Seyran a la mañana siguiente, dijo, en esta vista, nada tiene significado cuando no estás cerca. Luego, el dúo se vistió y bajó las escaleras porque Horas los llamó. Orhan sorprendió a Seyran y le dio las llaves del auto, diciendo, tú me liberaste, así que quería comprar un regalo que te hiciera un poco más libre. En ese momento, Atice llamó a Ferit y le pidió que le trajera su dote desde Gaziantep. Seyran también le dijo a Ifakat que querían un baño nupcial. Seyran, que salió a dar un paseo con Ferit en su coche nuevo, llamó a su tía Atus y la convenció para que fuera al baño turco. Seyran intentó conducir con Ferit y luego se reunió con su madre, su tía Atus y su hermana en la casa de baños. Nuket, que se reunió con Orhan, dijo que iría a recibir tratamiento, le dio a Orhan las acciones que Alice Coran le transferiría, le pidió que administrara y confió que a Orhan. Acto seguido, Orhan afirmó que su padre se merecía todo lo que le pasaría y lo llamó hermana por primera vez. Al ver la infelicidad de Suna mientras estaba en la casa de baños, Ifakat dijo, tú tampoco apruebas este matrimonio. Tal vez no podamos detenerlo, pero si unimos nuestras manos, podemos terminar este matrimonio. Esta vez, todo está bien. Será como te dije. Quiero darte otra oportunidad, dijo. Por la noche, cuando los Coran fueron a preguntar por Atice, Suna llevó a Ferit a un lado y le dijo, mentí porque Seyran lo quería para tu padre. Ferit dijo que el crédito de Seyran es interminable con él, y que el crédito de Suna está disminuyendo. Ferit le aconsejó a Suna que tomara una decisión sobre su matrimonio con Kaya. Mientras que Suna, que estaba buscando a Kaya después de las palabras de Ferit, no pudo alcanzarla, se vio que Pelin y Kaya estaban juntas en la misma cama. Después de tomar café, Ferit le pidió a Atus que se casara con Alice Aga. Entonces Kafin dijo, ¿qué le mostrarás como dote a mi tía Atus? Dicho. Alice Aga dijo,
todo lo que es mío ya pertenece a Atife. Cualquier dote que ella quiera, es lo que ella quiera. Atife dijo, he esperado todos estos años. No voy a entrar a la mansión de la que fui expulsada como novia. Quiero la mansión como mi dote. De lo contrario, no entraré a esa casa como novia. Dicho. Cuando Alice Coran aceptó esta petición, Kazmstan le entregó a su tía Tusa Alice Aga. Luego Ferit se puso los anillos de la pareja. En las redes sociales llovieron comentarios sobre el estado de ánimo lleno de amor de Seyran, y Ferit y la felicidad de Atife y Alice. Binur Kaya, quien se unió a la popular serie de televisión Yal Sapn de Star Television en la segunda temporada con el personaje Nuket, se despidió de la serie en el último episodio. Kaya anunció su despedida del equipo de la serie con un emotivo mensaje. La popular serie de Star Television, Yal Sapn, causó una gran sorpresa al comienzo de la segunda temporada e incluyó a Binur Kaya en su elenco. Si bien el personaje de Kaya, que llegó a la mansión como la hija de Alice Aga, Nuket, que vive en Londres, y causó revuelo, ocupaba una posición importante en la serie, se decidió despedirse de la serie debido al cambio de escenario. Mientras que el personaje Nuket abandonó la serie, y se fue al extranjero por su enfermedad, Binur Kaya también se despidió de la serie Yal Sapn. Binur Kaya, quien protagoniza la serie desde el comienzo de la temporada, conmovió a todos con su publicación en su cuenta de Instagram en lugar de una despedida silenciosa. Es una cuestión de curiosidad si el personaje regresará a la serie en futuros episodios. Aunque los fanáticos de Yal Sapn están tristes por esta separación, esperan que a los espectadores les esperen nuevos y emocionantes episodios de la serie, y que el elenco se remodele con nombres fuertes. Por favor, no olvides suscribirte a mi canal. Gracias por tus likes.